Hoy el presidente del Gobierno comparecía en el Congreso en un pleno monográfico para presentar un paquete de medidas contra la corrupción. Y la casualidad quiso que un día antes de esta comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso, el juez Ruz emitiera un auto que acabó provocando la dimisión de la ya exministra Ana Mato. La idea de Rajoy era presentar sus medidas contra la corrupción e intentar contrarrestar la imagen desastrosa que está dando el Partido Popular en las últimas semanas. No pudo ser así. El caso de Ana Mato ha marcado todo el debate y Rajoy se ha visto obligado a hablar de la exministra. Para sorpresa de todos, el presidente del Gobierno ha intentado utilizar el mismo auto que ha provocado la caída de Ana Mato para intentar exculparla. El señor juez no ha considerado que la señora Mato haya participado en el delitos a que alude en su auto. Por el contrario, establece que ha ignorado la comisión de tales delitos. Bien, y si Ana Mato no está relacionada con ningún caso de corrupción, como sugiere Rajoy, entonces ¿por qué ha dimitido? Quizás se trata simplemente de que quiere cambiar radicalmente de profesión, por ejemplo, encontrando una. Yo no quiero poner en duda las palabras de Rajoy, pero si uno se lee el auto del juez Ruz, dice claramente que Mato fue partícipe a título lucrativo. Más claro, que se benefició de los frutos de un delito. Más claro todavía, que se forró gracias a la trama Gürtel. Más claro aún, cuando fue gratis a Euro Disney, no le pidió un autógrafo al tío Gilito, el tío Gilito se lo pidió a ella. Pero no quiero que nos centremos en lo accesorio. Si el presidente del Gobierno acudió al Congreso a hablar de corrupción, yo quiero saber qué es lo que nos quiere decir. Mantengamos un debate con el presidente. Sandra Sabatés, tú eras de moderadora imparcial, solo tienes que hacer lo contrario que el presentador del Gato al Agua. Rajoy abrió su discurso con un mensaje tan claro como difícil de creer, en vista de cómo ha abordado la lucha contra la corrupción. Veamos algunos ejemplos. No pretendo sino hacer constar mi preocupación por lo que considero un problema peligroso e inaplazable que este Gobierno se ha tomado muy en serio, señorías. Bien, un momento, señor presidente. Señorías, tengo que interrumpir. Aquí llega mi primera discrepancia. Me temo que a los españoles nos resulta muy difícil creer el discurso del señor Rajoy. ¿Y por qué nos resulta difícil creerlo, señorías? Lisa y llanamente porque es mentira. ¿De verdad nos quiere hacer creer el señor Rajoy que su gobierno se ha tomado muy en serio la corrupción? Tomarse en serio la corrupción es definir así al futuro presidiario Carlos Fabra cuando ya estaba acosado por la justicia. Y para nosotros es un ciudadano y un político ejemplar. Y me temo, por si a alguien no le gusta lo que acabo de decir, que también para los ciudadanos de Castellón. Bien, señorías, podríamos pensar que Rajoy simplemente pecó de inocente y que Fabra le engañó. Pero le engañó también Luis Bárcenas para que le enviase este SMS cuando ya se sabía que el tesorero tenía cuentas en Suiza. ¿Es esto tomarse en serio la corrupción, señorías? ¿Mandar un mensaje de apoyo a un corrupto? ¿O lo es reaccionar de esta forma cuando España se entera de que su ministra de Sanidad ha recibido múltiples regalos de una trama corrupta? Mantengo la plena confianza en la ministra porque una de mis obligaciones es ser justo. Y creo que manteniendo la confianza soy justo porque ella lo merece y además está siendo una magnífica ministra. Sinceramente creo que cuando la mantengo lo hago porque soy justo. Si pensara otra cosa pues estaríamos en otra situación, pero creo ser justo haciéndolo. Lamento llevarle contraria, señor Rajoy. Usted no se ha tomado en serio la corrupción. Decir lo contrario es creer que los españoles son idiotas y los españoles no son idiotas. Bueno, está Dani Mateo, pero va a dejar de ser español dentro de poco. Otro ejemplo de que el discurso de Rajoy resulta complicado de creer. Si el presidente afirma que el Gobierno se ha tomado tan en serio la corrupción, ¿por qué afloran casos un día tras otro y la mayoría de ellos protagonizados por miembros de su partido? Esta era la explicación de Mariano Rajoy. Sé que si afloran hoy tantos casos es porque se están combatiendo y las instituciones funcionan. Sé que todo lo que sale a la luz habla más del pasado que del presente. Bien, pido la palabra, señorías, señor presidente. El señor Rajoy afirma que si aparecen tantos casos de corrupción es porque se están combatiendo desde las instituciones. Efectivamente, la justicia lo está haciendo. Sin embargo, a mí y a mi grupo, me refiero a los sesentones atractivos, también nos gustaría ver al partido en el Gobierno combatiendo la corrupción con el mismo ímpetu. En vez de eso, señorías, vemos como el juez instructor del caso Gürtel se vio obligado a expulsarle como acusación popular, ya que ustedes se dedicaban a torpedear el proceso. De hecho, señorías,
el juez llegó a afirmar que el Partido Popular se comportaba como defensa más que como acusación. Y que sus acciones lo único que perseguían era el sobreseimiento de la causa. Es más, el mismo juez tuvo que enviar a la policía a registrar su sede para buscar unos documentos que ustedes se negaban a aportar a la investigación. Si a todo esto usted lo llama combatir, señor Rajoy, pues me alegro de que se haya dedicado a la política y no al boxeo. Además, señorías, discrepo completamente en otro punto. Los casos de corrupción no solo hablan del pasado, también nos hablan del presente. Sin ir más lejos, los delitos de la Operación Púnica no son de la Edad Media, son de hace 2 días. Un truco para diferenciar las dos épocas. En la Edad Media los hombres llevaban pelo largo, muñequeras de cuero y un halcón en cada brazo. Y ahora solo visten así los que van a los conciertos de Mago de Oz. Bien, su turno, presidente, por ahora. A pesar de que, como decimos, el discurso del presidente resulta muy difícil de creer, Mariano Rajoy se esforzó por mostrarse hastiado de la corrupción. Sigamos escuchando su intervención. Cualquier corrupción es siempre demasiada y siempre insoportable. Un país que se respete debe perseguirla tan pronto como aparezca, con toda la energía que sea precisa. Perdone que le interrumpa de nuevo, pero esto ya parece la 6ª noche. Pero no puedo guardar silencio ante su afirmación. Usted dice que hay que perseguir la corrupción con toda la energía que sea posible, tan pronto como aparezca. Lo hemos escuchado todos, señorías. Recordemos entonces sus palabras cuando apareció la trama Gürtel. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. Por cierto, señor presidente, la mujer de rojo que estaba a su lado era Ana Mato. Hasta hace 24 horas era su ministra de Sanidad, ¿no la recuerda? Es normal, el resto también hemos intentado olvidarla lo antes posible. El presidente del Gobierno también tuvo la osadía de sacar pecho de su lucha contra la corrupción y de afirmar que se están tomando numerosas medidas para atajarla. No se trata de presumir, pero es evidente, a la vista está, y ustedes son testigos y copartícipes, que mi Gobierno en unos meses ha adoptado más medidas encaminadas a sanear la vida política española que otros que también vivieron momentos como el de ahora. Bien, señorías, ¿qué mierda es esto? Esto es agua, pedí ginebra. Bien, lamento interrumpir de nuevo, pero me gustaría ejercer mi derecho a réplica, en primer lugar, porque es mi deber para con la sociedad española, y en segundo lugar, porque mi próstata tiene cierta prisa por ir acabando, señoría. Bien, quisiera corregir una grave inexactitud. El señor Rajoy afirma que su gobierno ha adoptado multitud de medidas contra la corrupción. Todos lo hemos oído hoy aquí en esta Cámara. Y efectivamente, es tan cierto que muchas de ellas las ha adoptado hasta 2 veces. De hecho, gran parte de las que ha presentado hoy son las mismas que ya presentó hace 21 meses en el Congreso y que desde entonces llevan bloqueadas por su propio partido. ¿Está intentando hacer pasar por nuevo? Sí, señor Rajoy, no me mire así. Lo que ya está usado. Un consejo, no las lleve al Congreso diciendo que son nuevas. Llévelas a una tienda de segunda mano y diga que son vintage. Efectivamente, muchas de las medidas propuestas hoy por Rajoy, que se incluirán en la Ley de Financiación de Partidos o el Estatuto de Altos Cargos, ya habían sido presentadas por él mismo en febrero de 2013. Por ejemplo, algunas de las medidas que componen este Estatuto de Altos Cargos. El segundo proyecto que hoy nos ocupa es la Ley Reguladora del Ejercicio de Alto Cargo de la Administración General del Estado, que pretende dotar a nuestro país de un verdadero estatuto del alto cargo, clarificar sus obligaciones y determinar los controles a los que debe someterse. Por ejemplo, sus retribuciones serán totalmente públicas con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y la puesta en marcha del nuevo portal. Por ejemplo, los gastos de representación estarán mejor regulados en la ley y no se utilizarán tarjetas de crédito para abonarlos. Por ejemplo, sus actividades, bienes y derechos deberán ser declaradas con detalle al inicio y al final de su cargo, de modo que se pueda detectar cualquier señal de enriquecimiento ilícito, irregular o injustificado. Bien, en fin, con la venia, señoría, en primer lugar me gustaría preguntarle al presidente de esta Cámara qué coño significa venia. Y en segundo, me gustaría recordarle a don Mariano Rajoy, aquí presente, que la obligación de efectuar una declaración de bienes al principio y al final del mandato ya está recogida en la Ley de Transparencia de 2013. Cuidado,
porque está usted abusando tanto de lo vintage que corre el riesgo de convertirse en un hipster. Por cierto, me gustaría preguntar al presidente de la Cámara si hipster es perro flauta con iPhone. Bien, pero permítanme, antes de continuar, una pequeña puntualización más. Si el partido del Gobierno considera que la declaración de bienes de los altos cargos es un instrumento tan útil para combatir la corrupción, señor Rajoy, ¿por qué hace menos de una semana, a través del diario El País, nos enterábamos de que el Partido Popular se acogió a un reglamento para no aplicar una parte de la ley de transparencia? Con ello consiguió, esto según el PSOE, que 257 cargos no tuvieran que publicar precisamente su declaración de bienes. ¿En qué quedamos, señorías? Si quiere que se publiquen las declaraciones de bienes, ¿por qué torpedea que se publiquen las declaraciones de bienes? Sus palabras dicen una cosa, señor Rajoy, pero sus acciones no las corroboran. Señor presidente, todas las comparaciones son odiosas, pero permítame decirle que a usted le ocurre lo que a mí en este programa. Me paso el día insinuando que soy gay cuando en realidad soy virgen. Último ejemplo de por qué se nos hace tan complicado creer el discurso de Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno también ha hecho referencia a una futura reforma de los siempre polémicos indultos, que ya no dependerán únicamente del Gobierno, sino que pasarán a tener control parlamentario. Y me quedan aún por mencionar otras 3 propuestas que voy a expresar con la mayor brevedad. La primera hace referencia al control parlamentario del indulto. A partir de ahora se remitirá al Congreso de los Diputados cada 6 meses un informe sobre la concesión y denegación de indultos. Y el Ministerio de Justicia dará cuenta de ellos en una comparecencia en la Cámara. Ofrecerá las explicaciones que sean necesarias y responderá a las preguntas que se crean pertinentes. Bien, señorías, señor presidente, ¿podemos creer que el presidente del Gobierno aquí presente, el señor Rajoy, tiene la intención real de regular los indultos? No me mire así, señor Rajoy. Cuando al mismo tiempo su Ministerio de Interior concede la semilibertad a Jaume Matas en contra del criterio de las instituciones penitenciarias, ¿podemos creerlo? Aunque por otra parte, he de decir que sé que el indulto es uno de los temas que le quitan el sueño a usted, señor Rajoy. De hecho, supongo que lleva sin dormir por lo menos desde marzo de este año, cuando rechazó la propuesta de Izquierda Plural para reformar la actual ley del indulto que data de 1870. 8 meses sin dormir es demasiado tiempo, y eso solo lo sabe usted, señor Rajoy, y el príncipe Harry. En fin, señorías, podría extenderme aquí durante horas, pero la cadera no me lo permite, y como ya les dije antes, mi próstata tampoco. Señorías, señores diputados, señor presidente del Gobierno, he intentado creer las palabras del presidente aquí presente, pero siento decirles que no he podido. Y no he podido porque soy incapaz de olvidar que ese presidente es la misma persona que mandaba SMS como estos a Luis Bárcenas. En fin, no quiero abusar de la paciencia de sus señorías y termino aquí mi intervención, no sin antes recordarles aquella inmortal frase en defensa de la honestidad en la política que Sócrates pronunció ante el tribunal que lo sentenció a muerte. Mueve la colita, mamita rica, mueve la colita. Así era Sócrates. En realidad no murió por beber cicuta, murió por beber garrafón. Muchas gracias.